en Polaca Gourmet. El turno es para Ernesto el Borrego Gándara. Estoy de acuerdo en la lucha contra la corrupción, estoy de acuerdo en el ejercicio de la transparencia, estoy más que de acuerdo en el Estado de Derecho. Una receta con sazón y algo más. Pero entonces, ¿tú no crees que ese binomio de Mario Fabio Beltrán y Ricardo Mazón no tengan dominio sobre la política y la economía de este estado? Temas cocinados a altas temperaturas. Les toca construir no una república fría, abstracta, insípida, sino laica, verdaderamente democrática, incluyente y sobre todo igualitaria. Polaca Gourmet. Especialistas que le ponen sabor al asunto. Se hablaba de que los puestos eran producto de ciertos cotos de poder, ¿no? Un banquete de polémica y debate está sobre la mesa. De 0 a 10, ¿cuál sería la evaluación que le darías a esta administración? Polaca Gourmet, siempre en el gusto de los conocedores. En este capítulo de Polaca Gourmet, reconocidos protagonistas del análisis político nos acompañan. Darvé López, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados. Benjamín Gagiola, historiador. Sergio Oliver, psicólogo y presidente de la ASPA. El primer tiempo de este menú está bastante interesante. Sean ustedes bienvenidos. Bueno, pues finalmente bienvenidos a esta mesa, otro episodio más de Polaca Gourmet. Gracias por acompañarnos, Ernesto Gándara, Sergio Oliver, Darvé López y Benjamín Gagiola. Bueno, pues vamos a poner al centro la polémica y no tanto la polémica, es una plática aquí entre amigos, con milonga. Bueno, la primera pregunta, Ernesto, yo quisiera saber cuál es tu concepto de lo que es la real política y cómo lo aplicas en estos momentos, en todo caso que gobiernes este estado. Real política, estamos hablando, cuando hablamos de realeza, hablamos de nobleza, hablamos de bondad. Y real política para mí es estar preparado y hacer las cosas para servir a los demás. Real política es hacer acuerdos. Real y servicio es poder construir y desde luego hacerlo mejor y hacer que las cosas puedan cambiar para mejorar los niveles de vida de la gente. Eso sería en síntesis lo que yo creo que para lo que debe de servir la política. Bueno, yo creo que el enfoque de nuestro amigo Ernesto Gándara es un enfoque de la perspectiva ética y de los valores. Es evidente que en la ciencia política, la real política es el testimonio crudo de los factores que deciden las cuestiones y la toma de decisiones. Es el dinero, es la iglesia, son los grupos delincuenciales, es, por así decirlo, la policía y el ejército. Ese es en la ciencia política, en el acartonamiento del academicismo. Pero Ernesto creo que lo aborda de una perspectiva muy humanista. Dice, la real política de realeza, es decir, servir con majestad, con dignidad. Y es que está muy denostado y vituperado el asunto de los reyes, de la nobleza, es cierto, pero la nobleza tenía en su corazón un ingrediente fundamental que las repúblicas no tienen, que es el monarca, el rey, el príncipe, el conde, el duque al servicio, ya no de sus vasallos, sino de sus subordinados, de sus encargados. Hay muchos que se creen todavía duques y monarcas. La república en México tiene todavía mucho de monarquía, pero qué bueno que toca ese punto porque a los gobiernos y a los gobernantes, Aarón, Salvador, viendo a los compañeros, les toca construir no una república fría, abstracta, insípida, sino laica, verdaderamente democrática, incluyente y sobre todo igualitaria. Sergio Oliver. Hola. Un saludo, compañeros. Fíjate que yo he estado, ahora que me invitaste a esta reunión con Ernesto, gran amigo de muchos años también, quiero aprovechar esta reunión para hacer algunas preguntas, Ernesto, de que de alguna manera han quedado flotando en la ciudadanía en general. Son preguntas que se dan en los cafés, en los periódicos, en tu medio de comunicación, de las cuales tú ya estás acostumbrado seguramente.
Yo recuerdo una vez que me comentaste, que me dijiste, mira, si quieres que la gente sepa y conozca de ti, métete de candidato. ¿Sí te acuerdas? Hasta uno. Sí, no, es que sí, y es cierto, eso es cierto, pues se le sacan uno hasta lo que, hasta mitos, corren mitos en todo esto. No, hasta realidades más bien, ¿no? Bueno, campechaneado, vamos a verlo de esa manera. Yo recuerdo en el 15 cuando estaba buscando la gobernatura, me acuerdo que en ese entonces, cuando se vino el proceso electoral de Claudia y Javier, pues estuvieron muy duros ese proceso electoral, muy duro estuvo. De todo tipo se encontró ahí, ¿no? Pero yo me quedé con una duda. ¿Por quién votaste, Ernesto, en aquella ocasión? Por Claudia. Claudia, sí, me imaginé exactamente. Era una pregunta que yo andaba volando también por ahí en esas cuestiones. Otra pregunta que estuve también analizando, que a lo mejor es un poco incómoda, pero conociéndonos que nos gusta hablar de frente y en confianza, se habla, se dice, hay gente, aquí está un abogado, no sé qué, aquello relacionado a la tragedia, ¿te acuerdas del ABC, la terrible tragedia del ABC, que pues para muchos todavía les sigue doliendo igual que al principio, ¿no? Aunque para muchos se ha ido pasando, ¿no?, al respecto. Bueno, la gente, la ciudadanía, y es una pregunta que de alguna manera hay que responderla porque requiere desmarcarse de eso. Se habla de algún tipo de responsabilidad, Ernesto, sobre todo por un dictamen que se dio y que la Suprema Corte pues avaló, ¿verdad? Estando el ministro Saldívar, ¿no? Sí, bueno, no lo avaló, lo desechó. Lo desechó, bueno. Pero ahí creo que venían algunos elementos de señalamientos de culpabilidad, algo así, que yo he sabido que de alguna manera se habla de Ernesto, se habla de otros funcionarios que estuvieron por acá, y que es el mejor momento para preguntarlo. Bueno, desde luego estamos hablando de un hecho muy lamentable que siempre he expresado mi respeto, he estado muy cerca, he expresado en su momento lo conducente, pero también he dicho muy claramente, no voy a polemizar, no voy a politizar, mucho menos en esta circunstancia, porque ya está claro, y desde luego lo que siempre he dicho es que yo creo que todos los servidores públicos del ayuntamiento, los bomberos, protección civil, inspección y vigilancia que quisieron involucrar, para mí es gente que cumplió en su momento con su responsabilidad. Está muy manoseado el tema y por lo tanto no estoy dispuesto a seguir ese juego, así es que sería todo lo que respondía. Lo que sí respondo es todo mi respeto a los familiares, a los padres, muchos de ellos hoy en día he tenido estos años una relación y lo respeto mucho. Existen formas políticas que siempre se han conservado. Yo creo que una de las que usted estaba comentando ahorita en cuanto a que la gente tiene que conocer es con quién vas a trabajar, con quién vas a hacer equipo, a quiénes vas a invitar. Al final de cuentas, yo sí he sido crítico de la cuestión de la alianza, pero la alianza tiene sus motivos y también reconozco que tiene sus partidarios y que los partidarios de una y otra opción pues se merecen respeto. Pero si usted sí estaría dispuesto a decir, este va a ser mi gabinete si yo gano a determinado tiempo de la campaña, ya se encuentra visualizando un equipo de trabajo para decir, estoy trabajando, este es mi proyecto, esta es mi propuesta, y estos van a ser los que van a gobernar conmigo si gano. Te aprecio y entiendo el comentario y qué bueno que hace así, desde luego en el ánimo constructivo, en cuanto a coincido contigo que estamos viendo una democracia, que debe haber alianzas, que más que descalificar tú puedes cuestionar cierto tipo de alianzas o cierto tipo de propuestas, pero lo interesante es, yo digo ojalá y Morena y otros partidos hagan una alianza también, no importa que sea con el Partido Verde, como lo han dicho, con el PANAL, con el PES, está bien, pero que lo hagan y que hagan sus propuestas y que establezcan sus coincidencias. Eso es democracia. Finalmente, esto debe ser algo que sea para construir y sean opciones ciudadanas que la gente decida y seguimos todos trabajando. No somos enemigos, eso es algo que quiero decir. El tema de la propuesta de un gabinete previo es válido, lo puede hacer cualquier gente que tenga una candidatura. El presidente lo hizo, aunque ya que llegó en el transcurso y después cambió en algunas gentes que decían, no había puesto a Marcelo Ebrard, no había puesto, bueno, el secretario de Hacienda se le fue, en fin.
Eso es muy variable y yo no creo que eso sea la propuesta. La propuesta de lo que vas a hacer, desde luego que tiene que ir avalada por gente valiosa. Mi comentario y mi crítica a esa actitud, que desde luego no estoy de acuerdo, de anunciar un gabinete meses antes, parecería que eso, no digo que no es importante, pero parecería que eso es lo estáticamente que debe de ser. Y precisamente en las campañas lo que tienes es gente que vas conociendo, que vas apoyando, inclusive que no conocías y que te convence para tal o para cual puesto. Pero como ya lo di a conocer, ya no lo puedo cambiar. En el caso de la presidencia municipal, cuando yo llegué a la presidencia municipal, 6, 7 funcionarios que estuvieron conmigo en las áreas especializadas, no los conocía. Los conocí ni siquiera en la campaña, los conocí en el equipo de transición. De tal manera que es válido, desde luego, si alguno de los candidatos quiere presentar un gabinete previo, está bien. Yo no sé si eso le dé votos o no, pero a mí me parece poco funcional. Porque hay gente muy valiosa. La verdad es que ese es el punto. Hay muchos que apoyan y que en lo personal, pues evidentemente tienen otra actividad que es muy plausible. Yo me refería también al punto que creo que es, no en Ciudad, sino en la Federación, cuando se hablaba de que los puestos eran producto de ciertos cotos de poder. No, yo no me referiría tanto al Estado. A eso me refiero. Pero es cierto, la observación que usted hace pues es muy válida, ¿no? Ahorita estamos esto para ya llegó el chiquirín aquí, o ¿cómo dicen en la cárcel? Ya llegó la yegua. ¿Quién te ha contado eso? No le vamos a derivar más a este muchacho. Aquí Lino García de Quiriego. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí les vengo presentando un taco dorado de mamita de cochi. Este es en escabeche y se deja cocinando por 3 horas. Fría y hacemos los taquitos dorados. De acuerdo con un poco de cebolla encurtida. Y a un lado tenemos una ensalada tibia que es grillada. Esta que es lechuga, cebolla morada y tomate grill con un poco de aceite de carbón. ¿Bien sonorense? Sí, claro. Es delicioso. Y tenemos una mayonesa de chiltepín tostado. Entonces, le pusimos unas tortillitas de maíz al centro para que te queden. Se me hace que ahorita terminamos, pero te voy a pedir una plurima. Quiriego Restaurant brinda lo mejor del sazón al público sonorense. Polaca Gourmet, siempre en el gusto de los conocedores. Continuamos. ¿Qué nos podrías decir de...? Porque, bueno, el otro candidato, Alfonso Durazo, por ejemplo, a él habla de que viene y va a romper con un grupo dominante que tiene más de 30, 40 años sobre el dominio, secuestrando la política y la economía del Estado. Y pues bueno, se pueden decir los nombres muy claramente, ¿no? Digo, no es algo, no estamos descubriendo el hilo negro aquí, hablamos de Mario Fabio Beltrones o un Ricardo Mazón y varios personajes. Así decía Ricardo ¿Qué opinión tienes de eso, Ernesto? ¿Tú crees que sí es una realidad esto? Digo, es algo que cualquier persona lo comenta, es un mito ahorita que hablaba Sergio de los mitos. ¿Cómo ves este asunto? Mira, depende. ¿Cómo lo veo? Hablando de honestidad, de transparencia, de buenos gobiernos. Lo primero es una cosa el decir y otra cosa es los hechos. Entonces, lo primero es que quienes estemos en esto nos avalen los hechos en los que hemos estado. Yo cuando fui presidente municipal, cuando dejé la presidencia municipal, ni siquiera me inventaron algo en cuestiones de alguna irregularidad, por ejemplo, y en todos los puestos que he estado también. ¿Qué te digo? Estoy de acuerdo en la lucha contra la corrupción, estoy de acuerdo en el ejercicio de la transparencia, estoy más que de acuerdo en el Estado de Derecho, estoy de acuerdo en que no hay que tener privilegios para nadie, porque luego se dice, no, es que llega un partido y hace de las suyas algunos gobernantes de partido, no todos los miembros, que es lo que yo siempre me he puesto, los militantes. Luego llega otro por otro partido y hace lo mismo o peor, y ahí te vas. Y esto lo vemos en los gobiernos federales, estatales, municipales. ¿Me vas a decir que actualmente en el gobierno federal no hay escándalos de corrupción, por ejemplo?
Sí los hay. ¿Me vas a decir que en un partido de un gobierno del Estado ha habido un escándalo? Pues no. Hay en todos. Pero bueno, no se trata de emularlo. Hacer una paquetería, decir todos los gobiernos, todos los funcionarios, todos los militantes de los partidos son corruptos o están haciendo las cosas mal y ahora nosotros bien, me parece una actitud con todo respeto demagógica, oportunista también desde luego, porque lo que quieren es en el juego del votar o no. Y en todo caso la gente en su momento cuando decide, revisa muy bien la trayectoria de las personas, revisa muy bien las propuestas desde luego y cada vez menos el tema de los partidos. Así es que decir que una nueva propuesta que quite todo eso es bastante, para mí, poco serio. Pero entonces, ¿tú no crees que ese binomio de Mario Fabio Beltrán y Ricardo Mazón no tengan un dominio sobre la política y la economía de este Estado? No, en este momento no. Yo no creo que sea en función a un grupo, no. Puede haber, obviamente, grupos empresariales, gente, yo no digo que no, y pues, ahí han estado ventilados cosas. Tú estás mencionando 2 nombres. ¿Podrías mencionar más, como dijo Darbe? Pues sí. ¿No? Si quieres mencionamos 10, 15. Órale. Juntarlo todo, lo que te quiero decir es que juntarlo todo, pues tiene, la verdad, poca seriedad. O sea, ¿tú no crees entonces que...? Luchemos contra... Sí, a ver, primero, pues cada quien por lo que le corresponde. Segundo, no es eso el tema, porque todos los gobiernos y todos los políticos y los partidos tarde o temprano son cuestionados. El tema es cuál es la propuesta, qué vas a hacer en caso de llegar, si vas a un gobierno transparente, honesto, si quienes se presentan tienen una trayectoria también de honestidad. Y desde luego, yo te lo puedo decir por mí, pues yo nunca he estado sometido a algún grupo en especial. Pues cuando fui presidente municipal, díganme a quién. Por ejemplo, en Hermosillo. Y no lo pienso ser en ninguna otra circunstancia de mi vida. Sí, bueno, el último que comenté. Sin embargo, has sido víctima de ese bloqueándote. Bueno, yo no me siento víctima. El 2015 creo que fue muy claro. Te acepto que no soy cómodo para grupos de interés, te lo acepto. Es una prevalencia. Pero decirte que me arrepiento de no haberme sometido, pues no me arrepiento. Que porque no llegué en ocasiones anteriores, pues tampoco. Entonces eso, perdón que lo diga, pero entiendo como me estás aventando un dulce, una alabanza, muchas gracias, te aprecio mucho tu comentario, pues lo entiendo como, oye, me dice, no te has dejado ver. Yo no me siento víctima, nunca me he sentido víctima, me siento responsable desde luego de lo que he hecho y desde luego lo asumo como tal. Pero si tu comentario va en el sentido de que yo nunca me he sometido a intereses creados y de que por eso no he llegado a ciertas posiciones de poder, pues te agradezco mucho el comentario. Sí, así es. Sí, no, porque fue una realidad, ¿no? Esos grupos creo que se terminaron imponiendo en el 2015 y yo la verdad no sé qué vaya a suceder ahora el 2021 porque lo comentaba de esa manera en cómo pasó el presupuesto atroz, un presupuesto atroz. Creo que uno de tus adversarios tenía el sartén por el mango para que no hubiera pasado ese pero sí pasó, ¿no? Pero pasó. Entonces, bueno, ¿y qué sería lo que se negoció para que pasara? Ahí está. Pues ustedes los... Pues yo ya lo escribí. Yo ya lo escribí. ¿Qué pasó? La política mexicana siempre tuvo la percepción de que existen demasiadas malas palabras, malas actitudes, prejuicios, adjetivos descalificativos, que no solamente son eso, sino que esconden, camuflajean, disimulan situaciones insalubres para la política. La agresividad que esconde la ineficiencia, la estridencia que trata de confundir o generar una cortina de humo sobre lo inconfesable, la agresividad que muchas veces es eso, fugarse hacia adelante para esconder un pasado. Y yo creo que es muy importante este tipo de ejercicios porque son viéndose a la cara, hablando como hablamos los sonorenses, sin caer en un cliché de frente. Y en ese sentido quisiera preguntarte lo siguiente. Tengo la percepción personal, Ernesto, de que la alianza PRI-PAN-PRD está pensada hacia la ciudadanía,
no solo hacia la militancia de los partidos. Es decir, está pensada para construir un frente como lo construyó en el 39 el PAN con diferentes fuerzas de izquierda, para tratar de enfrentar una opción viable, con Almazán incluso, contra los estertores del cardenismo que estaba erosionando las instituciones, que estaba perjudicando la capitalización del campo, que estaba cuestionando y limitando la movilidad social, etcétera. Y no es, no, hablando con objetividad, historiador, porque no se trata de los mitos, ¿no? El cardenismo le dio una épica, le dio banderas, pero también le dio el presidencialismo cerrado, autoritario, excluyente, le dio el corporativismo, le dio simplemente la sujeción al poder presidencial, le dio la toma de decisiones pensado en los pinos y no en el federalismo. El cardenismo dio mucho, pero también un costo muy alto. Lo mismo se puede hablar del neoliberalismo, lo mismo se puede hablar de cualquier proyecto político. Dan pero quitan. En ese sentido, retomo la pregunta, Ernesto. Yo creo que la alianza está pensada no solamente para una legítima satisfacción de los militantes de los partidos que la integran, PRI, PAN, PRD, sino que está pensada para ofertarle a la sociedad un proyecto alternativo a lo que se está tratando por otro lado de llegar. Un proyecto que diga, bueno, aquí hay un espacio para lo horizontal, aquí hay un espacio para tener acuerdos de igual a igual, aquí hay un espacio para evitar lo que es la demagogia y la simulación. Y creo básicamente, de ser así, que está pensada para convocar, para tener un discurso muy ciudadano. ¿Es correcto? Es correcto que esa es la intención. Ojalá y se pueda lograr. Creo que sí, en función a que la narrativa inicial no es una unión de siglas, que el tema no es un reparto de cuotas, que naturalmente es algo que se ha ventilado mucho en las redes, en los medios, en las posiciones de muchas organizaciones de la sociedad civil, en el sentido de unirnos para presentar una opción de proyecto nacional y en su caso en los propios estados y en las regiones. El error sería, y espero que no, y por eso creo en que sí se puede hacer una alianza en donde participen los partidos, pero no sean el eje. Los partidos son instrumentos, ¿está bien? Pero quienes votan son más del 90% de gente que no tiene partidos. Correcto. Entonces, si es así, quien debe de encabezar un proyecto amplio debe de ser gentes de liderazgos de todo tipo de la ciudadanía, muchas veces aparentemente divergentes, obviamente, que han estado en posiciones ideológicamente, ¿por qué no decirlos? Como bien tú lo comentabas en la época de los 40, del año 40, pero que pueden hacer coincidencias fundamentales, sustanciales en los temas de salud, de educación, de desarrollo económico, de competitividad, de globalidad, de derechos humanos, de todo el tema de desarrollo sustentable, de muchas cosas que se pueden dar. En ese sentido, ojalá, creo que sí, porque eso es lo que está pidiendo la ciudadanía, unirnos para presentar proyectos. Pero cuando hablo de unirse a un proyecto, yo no me limitaría a la alianza que nosotros estamos fomentando. Ojalá y haya 2 o 3 opciones de alianzas ciudadanas y, ¿por qué no?, de confluencia, aunque sean diferentes. El origen del PES y el origen de Morena o del PT es muy distinto desde ciertos temas relacionados con la familia, por ejemplo. Pero pudieron empatar y pudieron presentar una opción. Ahora, pues vendrán otros partidos, y qué bueno que lo bueno de los partidos, porque los partidos tienen cosas buenas también, tienen militantes y gentes de bien y plataformas muy interesantes, desde luego, se puedan unir y presentar opciones ciudadanas. Lo importante no son los partidos, lo importante son opciones que se hagan de los partidos entendiendo a la ciudadanía del siglo XXI. Y en ese sentido, sí creo que esta, y también lo digo abiertamente, me gustaría que también la alianza que haga, en este caso el partido que esté en el poder, pudiera ser viable, pudiera ser una opción que presente a los ciudadanos. Yo difiero un poco en cuanto a que es construida para una narrativa o una propuesta ciudadana, porque creo que a final de cuentas, como en todos los demás, todas las demás alianzas o incluso el MC que va solo, las candidaturas, los acuerdos están siendo construidos desde las cúpulas partidistas. O sea, yo no veo a los ciudadanos donde estén eligiendo quiénes van a ser sus candidatos, por ejemplo. Y yo creo que entonces desde ahí ya no podemos hablar que está haciendo que es una construcción
ciudadana, ¿no? Como, insisto, en todos los partidos, ¿no? Digo, creo que eso me parece que es muy claro, pero bueno, es mi punto. O no sé si hay algún... Si no tiene que saber mucho. Todos los partidos tienen grupos, cúpulas, élites que destacan sobre otros. Es la naturaleza de las organizaciones, y los partidos son organizaciones políticas. Es evidente que se trata de aperturar a los partidos políticos para que la democracia no inicie cuando me presentan a un candidato y estoy en desacuerdo con él. Hay que jugar adelante del batazo, por decirlo en términos beisboleros. Es decir, hay que exigir a los partidos que abran sus procesos y que los democraticen. Pero también aquellos que los están abriendo más como una ficción política, porque a final de cuentas van a ser pocos, por no decir muy pocos, los que van a decidir. Y entonces regresamos a que más allá del vestido, los partidos siguen siendo lo que son, clubs o membresías que son gobernadas por ciertas élites. Y aquí la figura, qué bueno que toca ese punto, Aarón, creo que la figura de un gobernador verdaderamente interesado en que se reúnan los partidos políticos tiene que tocarle la puerta a los partidos con todo respeto y decir, mira, yo gané por un partido, una alianza, y aunque fuimos adversarios, la guerra civil ya acabó, como dijo Franco, el 39, y hay que trabajar por Sonora. Los invito a democratizarse, los invito a airear sus padrones, los invito a generar una nueva generación política. Y eso es una de las particularidades del poder y del que tiene el poder, la capacidad de convocatoria. Por ejemplo, ¿por qué los partidos chiquitos en Sonora y en México nunca se democratizaron? Porque el poder los tenía controlados. ¿Por qué el PAR a nivel nacional? Bueno, porque así convenía al gobierno que no cambiara de dueños, ¿no? De un partido verde que la familia González son los dueños de ese partido. Pero te puedes ir al PT, al PEN, al ferrocarrilero, te puedes ir a muchos. Sí. Por eso qué bueno que a la gobernatura de Sonora llegue alguien verdaderamente interesado en que eso cambie. Cambie, porque los partidos no van a desaparecer, van a evolucionar. Están sufriendo cierto distanciamiento, cierta indiferencia frente a la ciudadanía y quizás venga nada. Pues yo creo que es importante que los que lleguen al poder digan, la convocatoria sea amplia para ser cada vez mejores, y es importante, por lo tanto, que llegue al poder alguien que le entienda para qué es el poder y la mecánica y el peso que tienen los partidos. Bueno, viene el segundo tiempo, que es el plato fuerte. Canijo, yo creo que la lobía, hermano. Con tu permiso, hermano. Adelante. Gracias. La venga. ¿Qué nos van a...? Ahora que... Aquí tenemos unas cositas del puerco, baby back ribs, con una salsa de higo morita ahumada, un puré de papa de orégano y chiltepín también. Órale. Y chamorro de puerco también, realizado. Está horneado por más de 8 horas. 8 en una jornada laboral. 8 horas en malla y con un adobo de 7 chiles. Que lo disfruten. Gracias. Muchas gracias, querido. Bueno. Los invitados comparten el pan y la sal. Quiriego Restaurant brinda lo mejor del sazón al público sonorense. Sergio, estaba muy... Sí, estamos a punto de terminar una administración de la señora Pablo Vich. Yo siento y he observado y me tocó vivir situaciones como impulsar programas preventivos para evitar adicciones y problemas de inseguridad. El programa estaba muy bueno, es más, se convirtió en una modificación al artículo de la ley de educación. Bueno, pues la señora no dijo que no, y pues ni modo, ¿verdad? Pues de alguna manera queda uno con un poco de resentimiento, ¿verdad? De los proyectos y los hijos que uno tiene, ¿no? Porque los hicimos ese proyecto. Obviamente la forma de evaluar ahora quizá esté un poco sesgado por ese sentimiento, pero por ejemplo en el estado se fueron 6 años donde yo no vi grandes cosas, ¿no? Yo no veo inversión, veo muchos problemas de inseguridad, está muy fuerte ese asunto, ¿no? Sí, ya sé que hay corresponsabilidad, pero pues el Estado también ahí tiene que poner muy fuerte su participación, ¿no? Infraestructura muy limitada.
el hecho del hospital ese que se aplaude, que se quiere convertir en el monumento estrella del sexenio, cosa que pues realmente no es con recurso de aquí, es con recurso federal. Entonces, a donde quiero llegar, ¿cómo evaluarías, Ernesto, más o menos de tratar de hacer objetivos de 0 a 10? ¿Cuál sería la evaluación que le darías a esta administración? No te lo voy a responder así, porque nunca he creído, y además sería arrogante de mi parte decirte que yo tengo los elementos para calificar todas las políticas públicas. Le puedo poner por 10, 6, 5, 4, no en mi caso. Sí, en el caso de los investigadores de las universidades, como son el caso de ustedes, porque ustedes tienen elementos. Si yo te hiciera esa pregunta, a lo mejor tú me podrías dar calificaciones porque tienes estudios al respecto y porque te dedicas a eso. Yo más que nada lo que te diría es que hay temas reales en donde la historia, inclusive los números te van diciendo cómo andamos en seguridad pública, si bajamos y subimos, cómo andamos en el tema de la salud, sin contar el tema de COVID, porque eso obviamente agravó todo. Obviamente todos los temas de inversión, de infraestructura, si hubo infraestructura, pues uno ve los informes cuando dicen ahí los municipios, el gobierno, el presidente, la gobernadora, y pues te pueden enumerar obras importantes y obviamente prioridades que tienen. Yo más que ponerme a calificar, porque no me corresponde, te diría que sí creo en el sistema de seguimiento y de evaluación, no por parte de un mismo gobierno. Ahí es donde son importantes las universidades, ahí es donde son importantes inclusive asociaciones, sociedades especializadas en los temas, y deben de ser instrumentos que le ayuden al gobernante a mejorar. Como dicen en las empresas, las áreas de oportunidades, cuando, bueno, ¿en qué estoy mal? Y entonces, ya encontré un área de oportunidades que estás mal. No, es que hay algún problema. Y en ese sentido a mí me parece que sí los gobiernos deben de atender, aunque no les guste. Claro. O sea, porque también luego, digo, hay que decirlo, pues le salen con unos datos y un gobernante puede decir, pues yo no creo en esos datos, por ejemplo, ¿no? Digo, ya lo hemos visto. Y más allá de defender o no defender una posición de gobernante, yo creo que cada vez quienes encabecen las instituciones deben de acudir al trabajo de gobernanza, y la gobernanza es trabajar con el sector académico y con la sociedad, y que te evalúen no de adentro del gobierno, sino de fuera. Exacto. Y que te evalúen los especialistas. Tú sí puedes ponerle calificación a lo que quieras porque ustedes han trabajado en eso. Yo no me dedico a eso. Pero obviamente lo que sí creo y coincido ampliamente contigo es que el sistema de evaluación gubernamental debe hacerse desde afuera. Pero siempre es muy importante ver cómo los procesos electorales en los que ha existido mucha confrontación, por ende una representación muy marcada de una oposición, ¿cómo hace un gobernante para dejar de lado los aspectos de la contienda, para decir, a ver, los que no votaron por mí también tienen una representación y también tienen que recoger esas inquietudes porque son inquietudes válidas? Entonces, ¿qué hacemos con los que no votan por nosotros cuando ganan? Bueno, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, David, porque es exactamente al revés. Es que no podemos hacer nada en contra de alguien que no votó cuando llega un gobierno, es al revés. O sea, tienes que gobernar para todos y tienes que gobernar inclusive con las diversas facciones o fracciones. Por ejemplo, un cabildo, a mí me tocó, gané en el 2006 con 12 regidores, pero gobernaba con otros 8 que eran de oposición, del PAN y del PRD. Hicimos muy buenos acuerdos y debatimos de lo también. No vas a saludar o no vas a trabajar o no vas a apoyar a alguien porque no votó por ti o porque no va a votar por ti. Si es la democracia. Los que creemos en la democracia estamos convencidos que con quien contendamos no deben de ser nuestros enemigos. Claro que no. Deben de ser gentes, sí, con los que no podemos coincidir y no necesariamente no diferir en todo, pero una vez pasadas las elecciones, una vez demagógico, pero creo que hay que unirnos en acciones, unirnos en causas, unirnos con la sociedad
y unirse los partidos. Ni siquiera estoy hablando para competir, estoy hablando también para hacer acuerdos, no se diga legislativos, sino también proyectos de gobierno. Acabamos de ver, hay un video circulando ahorita, de 3 expresidentes de Estados Unidos, George Bush, Bill Clinton y Barack Obama, apoyando el discurso de unidad de Joe Biden. Y son de diferentes partidos, y son diferentes épocas. Porque son una realidad distinta, yo comprendo... No, pero en las esencias de cualquier gobierno debe haber una posición de respeto, de institución y desde luego de participación. Estos son los aspectos formales con los que de entrada ya sabemos que tenemos que trabajar. Ha habido formas que nosotros deploramos porque sí creemos que el Ejecutivo, y bueno, personal lo creo, y cada que he tenido oportunidad de decirlo, lo digo, ha tenido una injerencia indebida e incluso, con perdón del atrevimiento, criminal, porque han intentado violar los principios de representación popular, alterando disposiciones jurídicas dentro del Congreso. Entonces, esas son cosas que tenemos que quitarlas a un lado y hacernos de otros nuevos mecanismos, nuevas formas que van incluso apuntaladas por la forma en la que muchas veces usted se dirige a todos, pues la concordia, con la manera de poder acercar, de sentarse incluso conmigo. Yo se lo dije desde el principio, yo me decanto por cosas distintas, pero aquí estamos sentados y comiendo a eso. Pero no todo el mundo lo dice, ¿no? Sí es necesario hacer un llamado para todos, no solamente por la cuestión del voto, por la cuestión de la representación, sino decir, tengo esta estrategia para jalarlos si es que llego a gobernar, para que se vengan conmigo. ¿Por qué? Porque ustedes querían eso de otra opción. Yo también lo puedo dar, es viable, yo también puedo recuperar ese programa. Ese es más que nada la inquietud, ¿no? Coincido, pero todo. El sistema estatal anticorrupción, Ernesto, ¿qué chingados hacer con esto? Nos cuesta como 700 millones de pesos, 800 completos, ¿no? El sistema estatal anticorrupción, y no hay nada. Maravilloso lo que ha hecho el fiscal anticorrupción, meter al bote al presidente municipal de Opodepe, al de San Javier, a la tesorera de La Colorada, y lo demás, esa cacería de brujas que hizo con los panistas, pues ya no está ni uno en la cárcel. Hay un asunto ahí que me parece grave, y en un país con un estado de derecho sólido, verdadero, el fiscal estuviera en la cárcel y no sé quién más, porque hubo una compra de un denunciante, y hablo en el caso específico de Jorge Morales, que lo meten a la cárcel sería el funcionario que sería Jorge Morales, pero a la cárcel no lo metieron por elementos verdaderos. Compraron un denunciante y bueno, parece que aquí no pasa nada, ¿no? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué tienes pensado para el Ernesto? No creo, bueno, lo primero es, está bien tus apreciaciones y tienes información sobre eso. Cuando tú hablas de todo el sistema de combatir la corrupción, no nada más hablas de cuestiones de sanción. Sí es importante la sanción, sí es importante desde luego. También es muy importante, y para mí yo siempre lo he dicho, la transparencia que previene. No que te robes, sino que evites que se roben. Y si ya están haciendo una licitación a mañana, que se sepa desde antes. En eso el sistema anticorrupción debe de meterse mucho, porque luego hay muchos vericuetos políticos, muchos vericuetos jurídicos, y lo sabe aquí, precisamente a ver con el tema de los abogados, que si manejas un buen proceso, o más bien si expones un mal proceso, salvas lo que no deberías de salvar, que es la parte sustancial, que es el crimen, el delito, la corrupción. Y muchas de las veces la cantidad de leyes y de instituciones que hay parecería que lo hacen para beneficiar a quien delinque, sobre todo en el tema de corrupción, y a buenos abogados, entre comillas, no morales, pero sí que hacen cosas para liberarlos. Y muchas veces, y eso nunca he estado de acuerdo, ningún tipo de venganza personal o política, y sobre todo de partido. Eso ha pasado muchas veces y es algo que... pero te voy a decir algo muy importante, transparéntalo. Fortalece la institución. Fortalecer la institución no necesariamente tiene que ser darle más recursos. Sí, no creo que se debe medir en función a quién echaste o no a la cárcel. Echa los que quieras, los que lo merezcan.
Pero el sistema de prevención, el sistema de transparencia y el sistema de rendición de cuentas para todos, inclusive los que persiguen, debe ser mucho más intenso y desde luego que se ventile. Y eso nomás para concluir, lo haces cuando la sociedad está fuerte y organizada. Así como le estás diciendo ahorita, debe haber otros como organismos que lo expongan y que lo digan y que lo ventilen. Pero aquí el problema, por ejemplo, hablando de transparencia, el ISTAI, los comisionados ya debieron de ver, hace 2 años que los debieron de ver cambiado, y ahí está, hay un mandato, hay un desacato, ¿no?, de la Suprema Corte. Y pues no sé, o sea, no sé qué pasa aquí, pero les vale madre al final de cuentas, pues, ¿no? Hay mucho orden en ese punto. Creo que cualquiera que llegue a gobernar necesita ser muy puntual en fortalecer esas instituciones que se encargan de aplicar la ley, que muchas veces las dejamos por fuera creyendo que, por ejemplo, la obra pública nos va a dar el crecimiento y el desarrollo, cuando mucha gente siente y ve que puede andar sin dinero en los bolsillos, pero quiere atención, atención de las instituciones, desde luego, la atención de las instituciones de administración, y que creo que son las que se tienen que fortalecer. Probablemente estoy sesgado por posición de abogado, pero la verdad. No, el Estado de Derecho es importantísimo para todo, para el desarrollo económico, para combatir la desigualdad, para combatir las injusticias y para combatir la corrupción. Coincido contigo en el Estado de Derecho. Ahora sí te traemos un dulcecito. Ahora sí, otro dulcecito. Me está dando pura la despedida. Bueno, ahora en el postrecito tenemos aquí lo que es la tarta de limón. Todos los postres vienen acompañados con la tierra de mazapán por base, por abajo con la bola de vainilla, perdón. Y pues vienen acompañados también un poquito de frutos rojos que vienen siendo frambuesa, fresa y un poquito de berries. Este de aquí es tarta de chocolate y por abajo en excepción tiene un ligero crema de caramelo. Y pues, para que los vayan disfrutando. Para la diabetes. Son dietéticos, ¿qué? Muchas gracias. Quiriego Restaurant brinda lo mejor del sazón al público sonorense. Polaca Gourmet, siempre en el gusto de los conocedores. Continuamos. Bueno, ya para despedirnos, porque quisiera retomar lo que dijo el licenciado Darbel. Yo creo que el próximo gobernador de Sonora, tiene en sus manos la posibilidad, en este sano equilibrio de rebote con los demás poderes, ¿no? Legislativo y judicial. El próximo gobernador de Sonora tiene en sus manos la oportunidad de hacer cosas para que aquellos que no votaron por uno o por el ganador se sientan representados por el ganador. En el 67 Faustino Félix llegó apretado la verdad, no tanto en números, sino en tensión social. 3 años después, quienes no votaron por Faustino ya simpatizaban con Faustino y muchos regresaron y muchos se recuperaron en esos municipios que habían perdido de más. Sí, sí. Cuando llega Carlos Anaya Gortari en el 88, llega también una elección muy polémica, pero para el 91 hay una ingeniería política que hace que muchos no se arrepientan del 88, sino que ya entiendan que las cosas deben mejorar. Y hay un regreso o un reencuentro. ¿Qué quiero decir con esto? Dinero a los municipios, política de puertas abiertas de parte del gobernador, para aquellos que valen lo mismo que los que votaron por uno, todos son sonorenses. Claro. Apertura, cargos en el gobierno para hacerlo plural, representativo y de concordia. Y esta reflexión en voz alta que estoy haciendo me permite brincar a una segunda reflexión en voz alta para pedir un punto de vista al respecto. Creo que la Fiscalía Anticorrupción tiene límites estructurales, me explico. El marco legal que la gobierna está intoxicado de tortuguismo, intoxicado de una ley de amparo que no le facilita las cosas, y no estoy de ninguna manera justificando sus resultados ni su desempeño. No, lo hemos ventilado en otras ocasiones. Estoy analizando lo estructural, es decir, lo que está detrás del encargo, si las paredes están quebradas, si está a su vez ladeada la estructura, etc. La voluntad y el compromiso de quienes están ahí es objeto de un tipo de análisis. Claro. A lo que voy es que hay limitaciones que el que llegue, si cualquier otro llegara a ser fiscal de corrupción en este momento, va a lidiar con lo mismo en cuanto a estructura. Es decir, limitación no presupuestaria, ahí hay dinero, sino limitación en el marco legal. Sobre todo, errores también que se pudieron haber cometido en lo que son las carpetas de investigación
robar, diría un juez. Y hay situaciones también, para terminar, por ejemplo, el hecho, hay que hacer reformas a la legislatura estatal, a la legislación local, para que el delito de peculado, no se cierre, no se inicie a perseguir a partir de que cometiste el posible peculado, sino a partir que dejaste el cargo, porque la prescripción es algo que ha ayudado a aquellos que cometieron ciertos delitos. Cierro con lo siguiente: no por ser inocentes legales, son inocentes reales. La pregunta que tenía en ese sentido es, creo que el próximo gobernador de Sonora tiene muchísimo que hacer, ¿lo voy a decir? Creo que muchos de los servidores públicos que apoyan a la próxima gobernadora o gobernador de Sonora tienen mucha responsabilidad, y creo que el trabajo con la sociedad organizada va a ser muy importante. No creo en un solo responsable, ni mucho menos detentador de las estrellas, de decir el gobernador salvador o el gobernador que no cumplió. No, es mucho más. El ejercicio de una gubernatura debe de ser ejercer un liderazgo, coordinar esfuerzos, construir consensos. Pero sí creo que quien llegue a la gubernatura en el futuro pues tendrá grandes retos y grandes innovaciones que hacer. Bueno, muchas gracias. Te agradezco haber aceptado la invitación. Mira quién nos acompaña aquí. Un caballo negro. Bueno, ya todo bien ahí, ¿no? Ya quedó cerrado el ciclo, pero bueno. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Verdad. Gracias, Benjamín. Y sí, recomendadísimo aquí todos los postres. ¿Cómo quedaste? ¿Un alcacecer, algo? ¿Para qué? ¿Un plato bismol? Para llevar. Bueno, muchas gracias, nos despedimos. Esto fue Polaca Gourmet. Espere la siguiente emisión. Hoy estuvo con nosotros el candidato a la gobernatura, Ernesto Gándara. Gracias. Hasta aquí este episodio de Polaca Gourmet. Esperamos que haya sido de su agrado.